Este programa es clasificación A, contenido apto para todo público. Bienvenidas y bienvenidos a esta sexta temporada de La Certeza del Pastel. Ay, si vieran qué gusto, ya queríamos verles de nuevo y tenemos muchísimas sorpresas en esta temporada otra vez. Y bueno, el día de hoy vamos a tener pues cosas maravillosas con Certeza del Pastel. Vamos a estar con chismecito filosófico, tenemos a Paola con el Filosofarte y a nuestra querida y preciosa Cheli con su sección también. Y bueno, también tenemos otra sección en la cual vamos a presentarles una preciosa entrevista que hicimos a una persona que tuvimos como invitada que vino desde Colombia. Pero, pues, ¿para qué les cuento más? Mejor vamos al contenido y ahora les envío con Paola con Filosofarte. Bienvenidos a esta sexta temporada de La Certeza del Pastel. Estamos muy emocionadas de darles la bienvenida a este espacio de divulgación filosófica. Ustedes saben que La Certeza del Pastel, a través de la Unidad Académica de Filosofía y de Televisión Universitaria, nos enfocamos, y es nuestro interés, en que ustedes puedan recibir algo pues de divulgación sobre lo que se hace en filosofía. Muchas veces hemos comentado, a veces a manera de chiste, como de broma, que desconocemos la sociedad en general, qué se hace en la filosofía, qué se puede hacer a través de esta disciplina, qué se puede analizar, para qué sirve, ¿no? Lo hemos llevado hasta el nivel más burdo para tratar de explicar cuáles son sus aplicaciones. Y bueno, el día de hoy, partiendo de ahí, me gustaría mucho compartir con ustedes una especie de inquietud, de temor que me ha surgido en los últimos días y está relacionado justamente con estos procesos de cambio que nos toca vivir históricos. En este momento, para mí, es muy interesante poder ver que hay un auge, se puede decir, por un lado, de personas muy interesadas en el mundo intelectual. Por ahí veo muchas publicaciones de gente pues analizando libros, leyendo libros, haciendo pues reseñas sobre estos libros, también reseñas sobre películas, reseñas sobre obras artísticas, pero creo yo que ha habido una saturación pues en los últimos años de información. ¿Qué hacemos con tanta información? ¿Cómo podemos distinguir también qué nos gusta en este momento histórico, habiendo tantas cosas y tantas posibilidades para elegir? Y algo que se me hace muy interesante, que muchas veces discutimos en filosofía, pues es justamente que estos gustos, estas tendencias, estos caminos, estos destinos que la gente toma, tienen mucho que ver con pues coyunturas, con rupturas, con cuestiones económicas y políticas que hacen que la gente se sienta más interesada en un tema, más interesada en alguna actividad que en otros tiempos. Por ejemplo, ahorita a mí me parece muy interesante poder platicar con ustedes, y era un poco de la finalidad de este espacio en Filosofarte, de la cuestión del auge sobre el tema de las inteligencias artificiales y los robots, porque por ahí vi una publicación en Instagram justamente donde se hablaba de una película de James Cameron que se titula Terminator, que justamente en su momento, en los años 80, era catalogada como una película de terror porque planteaba la posibilidad de que robots con inteligencia artificial dominaran el mundo y en algún momento quisieran desplazar a los seres humanos. Por ahí esta película se concibe como algo pues hasta cierto punto imposible, conspiranoico y de ciencia ficción, pero hemos visto en los últimos años ese mismo temor regresar a la sociedad en general. Hemos visto cómo las personas sentimos un temor de un desplazamiento de las nuevas tecnologías, de inteligencias artificiales y de cuestiones relacionadas con la robótica
sobre nuestras personas, ¿no? Sobre todo en los trabajos que tienen que ver pues con un asunto más mecánico o más automatizado. A mí me parece interesante porque, y este espacio lo planteo más como pregunta, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Cuál es nuestra labor dentro de todo este cambio que estamos viviendo? Porque creo que muchas veces, así como en la ciencia ficción, solamente nos sentimos desplazados y solamente dejamos que ocurra ese desplazamiento, pero no sabemos qué acciones tomar. Realmente no sabemos cómo hacerle frente a esto. Y creo yo que una cosa que sí o sí va a pasar, aún no está pasando, es que vamos a empezar a cuestionar cómo volver a hacer las cosas nosotros. Siento que muchas veces hemos estado en este punto y al final de cuentas retornamos a esta idea donde tenemos que volver a hacer las cosas, aprender otra vez a hacer las cosas, y va a ser un punto de cambio muy interesante que ya se va a dejar ver. Por ahí hay películas que igual les recomiendo, igualmente libros, como el día de la independencia, justamente habla como de una cuestión de que llegan alienígenas, ¿no? Y que justo las personas tienen que hacerle frente a esto. Igualmente El planeta de los simios, que es una película muy interesante, a mí me gustó mucho, porque nos habla de unos simios que se rebelan ante los abusos de los seres humanos y empiezan a tomar control de las cosas, pero luego les toca también tener que trabajar en colectividad con los humanos para otra vez reordenar el mundo. Y bueno, en este sentido igual les recomiendo Terminator, creo que es una película muy interesante que en su momento pues fue tomada como ciencia ficción nada más, pero que nos habla mucho de necesidades de este tiempo. Y por supuesto la película más interesante que les voy a recomendar el día de hoy, que a través de su historia nos permite conocer un poco sobre las identidades de los robots, es Blade Runner. Esta película a su vez se desprende de un libro de Clive Barker, que es un libro que se titula igual, Blade Runner. Por ahí tiene un subtítulo que es como Las ovejas sueñan con androides, que justo hace referencia como a cuál es la identidad, ¿no? Verdadera de tanto de los robots como de los seres humanos, ¿no? Como, ¿qué fue antes? El huevo o la gallina. Es un poco esa pregunta, pues hasta cierto punto filosófica, sobre cuál es el lugar de cada una de las cosas. Y bueno, les recomiendo específicamente Blade Runner por una cuestión. ¿Qué pasaría si un día nosotros desconfiáramos de nosotros mismos en cuanto a qué somos? Si somos una entidad construida, modificada, intervenida como experimento y no seres humanos naturales. ¿Qué pasaría si se cuestionara esa identidad? Justamente en Blade Runner algo que pasa por ahí es que pues, se trata de un detective que justo se dedica a cazar androides, porque estos androides están empezando a tomar el control de sí mismos, se están rebelando contra los humanos que los crearon y cuestionando por qué se les considera seres no sintientes, por qué se les considera seres no pensantes y cuál es la jerarquía, quién la estableció, de qué vida importa más que la otra. Si se fijan, el tema está muy poderoso porque justo se habla de identidad, se habla hasta de la cuestión de género, se habla de la corporalidad, de una manera muy, muy interesante, igual del ente, del ser, porque a final de cuentas con la película dudas un poco, igualmente con el libro, de si el que es el agente espía que está detrás de los robots en realidad también es un robot, es un androide. Como que te queda la duda de, bueno, pero ¿quién dijo que él es un ser humano y que no es como estos otros que está cazando? Porque conoce a una androide de la que se enamora y ella también se enamora de él, entonces por ahí eso te deja como muchas dudas respecto a si es o no un androide o un ser humano. Y también por ahí hay una cuestión muy interesante sobre el tiempo. Estos androides están programados con un corto tiempo de vida que no les permite experimentar tantas cosas como a los seres humanos, y ellos cuestionan eso, ¿por qué se les da ese tiempo de vida tan corto si pudieran vivir más? Entonces se los dejo así como una recomendación, porque creo que estamos en un tiempo histórico
muy interesante donde se cuestiona mucho el asunto de la identidad. Lo vemos todo el tiempo, ¿no? Que surgen estas preguntas sobre cuál es la identidad correcta o cuáles son las identidades correctas, y creo que estamos en un momento también donde muchas cosas se están modificando y están siendo un poco más estrictas en cuanto a esas categorías. Entonces estaría interesante pues cuestionarnos desde ahí, desde el arte, desde la estética, cómo podemos responder a esto, cómo podemos ampliar también nuestra percepción sobre estos temas, porque creo yo que el arte siempre nos va a ayudar en esa cuestión pues a humanizarnos, a sensibilizarnos con algunos temas que a veces es difícil que podamos entender nosotros solos. Y pues bueno, esto es Filosofarte. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta 6ª temporada de La Certeza del Pastel. Son bienvenidos completamente a esta nueva temporada para que podamos descubrir juntos todo lo que tiene la filosofía para decirnos. Compañeros, pues bienvenidos a la 6ª temporada de El Eterno Retorno. Como en las temporadas pasadas he hablado sobre el erotismo, y pues no hay mejor compañía para el eros que la mirada. Todo comienza así, posando los ojos en aquellos objetos que nos producen turbulencias, inquietudes, preguntas. ¿Por qué ciertas cosas nos producen más placer que otras? ¿Por qué anhelamos su presencia, el contacto? ¿Por qué acariciamos a la distancia objetos de deseo? Su alteridad se transgrede, su espacio se transgrede con el solo hecho de mirar. Se acelera el pulso, sudan las manos, ansiamos tocar, probar, besar, sentir. Está el impulso del eros y el tánatos. La herida se abre, aparece el deseo. Y cuando aparece el deseo, se urde, se manipula, se inventa, se crea la fantasía. El deseo es una fuerza fundamental, una maquinaria que mueve al mundo. El término procede de los astros. No estamos, pues, lejos de la esfera del cielo, habitado por magníficos planetas. Dejar de contemplar la estrella, así dicen los séptimos, de Isidere. Esto es tanto como decir que el deseo rompe con lo celeste y lo divino, lo inteligible, el universo de las ideas puras, ese donde danza Saturno, Venus, Marte y Júpiter. La melancolía y el amor, la guerra. Estas son palabras de Michel Onfray, un filósofo francés que habla en su texto, Teoría del cuerpo enamorado, cómo el placer se siente en el cuerpo. Porque dice él que aquel que desea baja la mirada, se renuncia a la Vía Láctea, al azul apabullante del cielo, y arraiga su voluntad en la tierra, en las cosas de la vida, en la pura inmanencia. Entonces, para Michel Onfray, pues el deseo es algo que está totalmente ligado con las deidades cenóticas, con las deidades del inframundo. El deseo, pues al ser terrenal, es también entonces considerado como un constructo cultural, que da paso de nuestra naturaleza instintiva primigenia hacia la cultura. Pero antes de que aparezca el deseo, está la pulsión, que es el impulso biológico e instintivo, que de alguna manera se refina con el deseo, a través del lenguaje, de los símbolos, del mito. De hecho, hay una diferencia entre pulsión y deseo. La pulsión es un empuje bruto, sin dirección fija. En cambio, el deseo es una construcción tanto social como propia. La construcción
incluso define nuestra identidad, porque deseamos a partir de modelos construidos, a partir de la publicidad, la familia, la política, la religión. El deseo es moldeado, nos empuja a poseer, consumir o transgredir. Pero para toda esta cuestión, para podernos acercar incluso en la fantasía al objeto de deseo, es necesaria la palabra. No deseamos solo un cuerpo, también deseamos un estatus, una experiencia, el romance, la conquista, la seducción, la validación, incluso el caos y la sublimación. Creamos a través del deseo. Por eso, la sublimación es una parte importante del deseo, porque es crear objetos a partir de sus formas aceptables. Por ejemplo, la sublimación de consumir el cuerpo amado a través de la comida. O sea, devoramos con los dientes, pero también devoramos a caricias. Una de las novelas más representativas de Ana Clavel es El amor es hambre. Y ella nos dice que el deseo es esa necesidad de consumir al otro. Pero hay muchísimas formas de consumir, a través de la mirada, a través del tacto, a través del oído, porque siempre en el deseo están involucrados los sentidos. Por eso el deseo jamás se separa del cuerpo, pero jamás se separa de nuestra identidad social, porque a partir de lo que deseamos construimos cosas prohibidas que nos incitan a transgredir, a franquear la raya para poder deleitarnos. Y por este momento es todo, compañeros y televidentes. Y los dejamos con Eunice y su chismecito filosófico. Ay, no, cuánta cosa. Qué bonito contenido. Yo hasta me enamoré más de mi crush con todo lo que dice la Cheli. Y súper interesante todo lo que vimos también con Paula. Yo como soy súper friki me quedé pensando en Messenger Z y bueno, me viajé. Entonces, bueno, y ahora sí entramos en algo pues un poco más, más relax y vamos con nuestro chismecito y el día de hoy tenemos a Hegel. Hegel, nuestro filósofo de agosto. Nacido el día 27 de agosto de 1770 y fallece el 14 de noviembre de 1831. Es considerado el más notable del idealismo alemán y el último de la modernidad, llamado incluso la conciencia de la modernidad. Este hombre era superego, ¿eh? Bueno, aquí tenemos algunas de sus obras más sobresalientes, pero sobre todo, y ahora sí que el eco de todas es la fenomenología del espíritu. Uy, la magna obra con la que se quiso consolidar como el fin de la filosofía, este señor. Y bueno, parte de sus aportaciones es el hecho de su pensamiento de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Su famosa máxima que significa que la realidad no es un caos absurdo, sino el despliegue lógico de la razón o el espíritu, también llamado Geist. Espero haberlo pronunciado bien, a lo largo del tiempo. La filosofía de la historia también es algo que introdujo como parte de sus aportes. Es una postura donde él planteaba que esto del espíritu era así como una especie de continuidad que tenía esta parte de cómo el pensamiento va avanzando, pero también en esto mismo él introdujo una perspectiva donde consideraba que el avance de la filosofía, del conocimiento, del arte y entre otras cosas, pero más que nada de la filosofía, estaba sumamente ligado con lo que es la contradicción, por lo cual planteó esta parte de la tesis, antítesis y síntesis. Entonces, con esto él nos estaba como planteando que la filosofía iba avanzando precisamente porque siempre iba a haber alguien que reaccionara en contra de la corriente naciente, que fue algo que empezó como a detectar como parte de lo que es la historia de la filosofía.
Y bueno, y ahora sí como que en las cosas más chuscas de nuestro querido Hegel, vimos por ahí una imagencita donde es que Hegel era un caso también, aunque era súper brillante, pero era un caso. Este filósofo un día, era tan distraído el señor, súper brillante pero distraído, que un día se le olvidaron sus propios zapatos. Durante la batalla de Jena en Jena en 1806, los soldados franceses entraron a la ciudad y él estaba tan apurado por rescatar su fenomenología del espíritu que agarró todos los papeles así como que todo ahí alborotado, miren, ahí está, y que se salió sin zapatos y todo enlodado el tipo, pero lo más importante es que rescató su fenomenología, eso sí no puede fallar. También, ¿qué más hizo? Nuestro querido filósofo era súper fan de Napoleón. Un día se lo encontró y se quedó así como de, ¡oh, el magnánimo! Se dice que cuando lo vio pasar por las calles de Jena en 1806, escribió en una carta que vio al espíritu del mundo a caballo. ¡Ay, vámonos! Mira, este hombre. Y era un súper profesor también, pero un profesor caótico. Aquí lo vemos con un calcetín. Esa fue una escena así como que muy canónica, donde se dice que una vez estaba dando clases y o sea, salió tan apresurado de su casa que al vestirse no se percató de que traía ahí el calcetín pegado en la manga y pues todos sus alumnos así como que, ay, con este hombre. Y no, pues tenía una forma tan peculiar de dar clases que dicen que de repente, o sea, estaba hablándote, no sé, de la filosofía, de la naturaleza, y de repente salía, no sé, hablándote de que te gustaría, no sé, de erotismo podría ser, ¿no? O sea, se viajaba el señor, de repente te sacaba otros temas, ¿no? Y pues también otra de las cuestiones que tenía lo vimos hace ratito en una imagen donde sale con su enemigo Schopenhauer. Bueno, no era su enemigo, eran como rivales académicos. Y bueno, ¿por qué lo traemos aquí? Porque también tienen una anécdota. Schopenhauer, en un afán de querer competir con Hegel, que ya era un personaje en la academia, un día organizó su clase a la misma hora que Hegel, porque dijo, pues vamos a ver quién tiene más auditorio. Y vamos viendo que pobre señor se quedó con el auditorio solo y Schopenhauer ahí solo en el aula y pues tuvo que cancelar su clase porque nadie llegó. Y pues es que Hegel era una personalidad en su tiempo, o sea, llegó a ser tan canónico que incluso se consideraba que solamente podría ser un gran pensador o pensadora, bueno, no sé si pensadora, aquella persona que dominase su filosofía de Hegel. Entonces, pues, imagínense el peso que tenía este señor. Y pues por ello su gran ego, ¿no? Donde dijo que yo soy el fin de la filosofía, después de mí ya no hay nada. Pero también por eso, en una ocasión tiene otro detalle curioso. Sucedió que nuestro querido filósofo, en una de sus tesis, planteó una estructura específica acerca del universo, que ya después se descubrió que pues era equivocada. Y le fueron a recriminar, oiga señor, pues usted se equivocó con lo que planteó dentro de su tesis. Y el señor en su sobriedad dice, pues ¿qué pasa? Y dice, no, pues es que esto es lo que dicen los hechos. Ya le empezaron a plantear cuál era el error que tenía. Y dice, bueno, pues peor para los hechos. O sea, me vale, yo lo que diga es canon, ¿no? Este señor era así súper ego. Bueno, otra de las cosas que tenía como detalles curiosos era de que tenía una fobia a los relojes de sol, porque era así como una especie de medio Kant. Si se acuerdan que en la temporada pasada vimos que Kant era súper controlador y medido con el tiempo, pues este señor también. Nada más que pues los relojes de sol le daban súper fobia, porque pues cuando estaba nublado, pues ¿cómo sabes la hora? Entonces, por eso era así como algo así súper que como le causaba ansiedad a este señor. Y otra de las cuestiones que tenía también es que era un adicto a las cartas y al vino, a pesar de que era súper brillante, ¿no? Hombre, le encantaba irse de jarra el tipo. Y bueno, ya por último, ya para entrar a lo de su muerte, tenemos que en su lamento final, cuando Hegel se encontraba en su lecho de muerte enfermo de cólera, se dice que murmuró con melancolía, solo un hombre me ha entendido. Hizo una pauta y añadió suspirando, y tampoco me entendió.
Y así nuestro señor Hegel. Y con esto lo concluimos. Y bueno, ahora vamos con un corte comercial y regresamos con más contenido filosófico a la certeza del pastel. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología, de la mano de expertos en la materia. Disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves 12 horas y 19 horas, domingo 12 horas. Solo por TV UAS. Aquí la ciencia cobra vida. Conoce a los científicos que con pasión transforman el mundo. Tecnología, innovación e investigación que inspira a las nuevas generaciones. Actis, martes y jueves, 13 horas y 17 horas, sábado, 18 horas. Solo por TV UAS. Estás viendo TV UAS. Televisión Universitaria. Explora el mundo del séptimo arte, acompañado de Paola Reyes. Además, cada semana disfruta de una recomendación de cine internacional. Prepárate para un programa que celebra la riqueza del cine. Plano secuencia, lunes, miércoles, sábado y domingo, 16 horas, solo por TV UAS. Psicofonía. El otro lado de la música. Diviértete durante media hora, donde conocerás artistas, propuestas musicales, festivales musicales y conciertos. Solo por TV UAS. Psicofonía. El otro lado de la música. Pasión, análisis, entrevistas, reportajes, debate, crónicas, estadísticas, transmisiones en vivo con el mejor equipo, lo mejor del deporte, solo por TV UAS Deportes, lunes y jueves, 18 horas, TV UAS, Televisión Universitaria. TV UAS es pasión, cultura, ciencia, expresión, libertad. TV UAS, eres tú. Televisión Universitaria. TV UAS. Estamos de regreso aquí en La Certeza del Pastel para compartirles un acontecimiento muy interesante que ocurrió en la Unidad Académica de Filosofía, y se trata de la presencia de la maestra Lisbeth Castro, que nos acompañó desde la Universidad Politécnica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, y nos estuvo compartiendo en una entrevista la labor que ella hace como investigadora, pero también parte del intercambio que vivió aquí en Zacatecas, porque la tuvimos de visita también a nosotros como estudiantes zacatecanos. Nos tocó ir a Colombia, a Boyacá, en Colombia, y pues ha sido una experiencia académica y de investigación muy interesante. Entonces ahorita los vamos a dejar con la primera parte de esa entrevista, porque tenemos dos partes, porque fue una conversación muy interesante en la que ella nos platicó pues la investigación que hace, a qué se dedica en la UPTC y también qué es lo que hizo aquí en Zacatecas. Entonces los dejamos con la entrevista con Liz Castro. Hola, bienvenidos a otra emisión de La Certeza del Pastel. El día de hoy tenemos un episodio especial en el que estaremos entrevistando a Lizeth Jimena Castro Patarroyo. Ella es doctoranda en Pedagogía y Didáctica, es magíster en Educación y licenciada en Filosofía por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ella desarrolla procesos de investigación en la línea de enseñanza de la filosofía, educación filosófica y filosofía para niños. Y también es coautora de diferentes publicaciones académicas. Entonces, como siempre, también nos acompaña el día de hoy nuestra querida Zule, que estará acompañándonos en esta interesante entrevista. Bien, pues el día de hoy, ya que vamos a saludar a nuestra invitada, ¿cómo te has sentido aquí en Zacatecas? Hola, bueno, pues primero gracias por el espacio. Realmente ha sido muy grato el recibimiento de Zacatecas, de la UAS,
digamos, las diferentes personas que han circulado alrededor de mi estancia corta de investigación. De hecho, a pesar de que se han programado 2 semanas, ahora se me hizo muy corto el tiempo para hacer cosas, para aprender, para poder también contar un poco sobre mi experiencia investigativa. Ha sido demasiado grato transitar por este escenario. Ok, sí, pues déjenme platicarles que aparte de que nos viene a visitar con todos sus proyectos que trae sobre investigación, también nos ha estado dando, pues como nos comenta, pues unos cursos, ¿no? Pues súper padres y recomendables. Aquí hemos estado en el aula. Y pues a propósito de todo esto, yo creo que vamos a estar como abordando una parte de todas estas cosas que nos ha venido a transmitir, porque pues vale ahora sí que el tiempo, el gozo, el dedicarle como tiempo a todas estas cosas tan preciosas que nos viene a compartir Liz, porque pareciera que es así como muy estandarizada la educación, pareciera ser que los escenarios pueden ser como los mismos, pero en realidad pues hay como muchas variantes, ¿no? De hecho, hay algo que me llama mucho la atención, más allá de, es que, bueno, venimos a hablar también de ¿cómo se llama? De filosofía, ¿verdad? De filosofía moderna, pero me gustaría también que nos compartieras un poco sobre cuál es la diferencia o qué es lo que tú has notado que es diferente de hacer filosofía aquí en Zacatecas y allá donde tú estás, pero también no solamente del hacer filosofía, porque tengo entendida que es así como esto lo que haces, ¿no? Como investigar y también hacer filosofía, ¿sí, verdad? No, mi foco no está en cómo se produce el conocimiento de la disciplina, sino cómo lo enseñamos. Ok, entonces es investigación más que nada educativa, pues, de cómo se transmite, cuál es la mejor técnica, pues, como para poder transmitir esto que es la filosofía, ¿no? Y que qué complejo, ¿no? Porque pues para empezar está la pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿O cómo se puede entender la filosofía? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Liz? ¿Cómo lo ven allá? Ok, bueno, digamos que un poco yo he venido construyendo y articulando una serie de ideas, de conceptos, de categorías que me han invitado a pensarme el campo de la enseñanza de la filosofía, que inmediatamente pues lleva a hacer otro tipo de relaciones entre cómo nosotros como maestros de filosofía transitamos en este escenario educativo y nos reconocemos en medio de unos discursos que nacen desde la pedagogía y la didáctica, ¿sí? Incluso también un poco este encuentro me ha permitido dar cuenta de cómo el discurso pedagógico y didáctico se vale de la filosofía para dar cuenta del sentido mismo de la formación, para dar cuenta precisamente también de cómo nosotros procedemos para que la formación ocurra, para que las intenciones formativas ocurran. Entonces, en ese camino formativo también, en el que yo me he venido desenvolviendo, pues me intereso particularmente por las dinámicas que circulan alrededor del saber filosófico, pero más allá de cómo producimos el conocimiento filosófico, porque pues esa producción de conocimiento disciplinar pues depende de muchas variantes, ¿sí? Sí. Depende precisamente de esa pregunta increíble que tú te haces, y es ¿qué es la filosofía? Porque tanto para producir el saber filosófico como para enseñar el saber filosófico nosotros tendríamos que caminar por esa pregunta, ¿qué es la filosofía? Entonces, si la filosofía, como dice Deleuze, es conceptos, ¿sí? Entonces tú vas a producir filosofía en relación con los conceptos, o sea, vas a crear conceptos, producir conceptos, transitar por los conceptos, y esa concepción, por ejemplo, también te va a llevar a enseñar la filosofía desde el concepto, ¿sí? Pero si tú dices, no sé, desde Heidegger que filosofía tiene que ver con el filosofar, y filosofar es pensar, entonces tú vas a generar desde tu lugar de concepción unas formas de saber, un conocimiento filosófico que trasciende por el pensar, pero que además buscas en el mundo de la enseñabilidad que los estudiantes piensen, ¿cierto? Filosofen, ¿sí? Entonces,
digamos que o podríamos ubicarnos también en que si para mí la filosofía es una forma de vida, como diría Pierre Hadot, entonces, retomando un poco algunos preceptos griegos, entonces nosotros decimos, bueno, si la filosofía es una forma de vida, entonces, ¿qué implica como forma de vida? ¿Sí? Y entonces yo voy a producir saber filosófico, conocimiento filosófico en relación con una forma de vida, entonces me voy a ir por los ejercicios espirituales, voy a asumir la filosofía como una forma de conducción de mi espíritu, ¿sí? Y eso mismo como maestro voy a llevar al aula, ¿sí? Entonces, claro, no es que una esté mejor que la otra, o que una sea buena o mala, o no, aquí no es, digamos, no es una cuestión axiológica, son formas, ¿sí? Formas que se van dando dentro del campo, pero en realidad yo no me centro en las formas de producción del conocimiento en sí mismo disciplinar, sino me interesa es cómo, desde las concepciones que se tengan, tú lo llevas al lugar de la enseñanza, ¿sí? Entonces, esa preocupación por cómo está llegándole a los estudiantes de bachillerato la filosofía, ¿sí? Cómo está el profesor transitando también por el discurso pedagógico y didáctico, esa preocupación pues me ha llevado a mí a encontrarme desde hace unos años con lo que hoy la UNESCO reconoce desde el 2011 también, y varias, digamos, entidades como prácticas filosóficas contemporáneas. Es decir, formas de hacer filosofía en medio de la enseñanza, ¿sí? No necesariamente producen saber filosófico, pero sí nos permiten, en términos de lo didáctico, transitar por formas de la filosofía que de alguna manera acercan a los que no son filósofos al conocimiento filosófico, ¿sí? Entonces ahí adquiere forma filosofía para niños, filosofía con niños, el café filosófico, adquiere forma, bueno, nosotros estamos ahorita desde la UPTC transitando en el rally filosófico, las Olimpiadas Filosóficas, que es un evento que hacemos concretamente este año también, todos los años lo hacemos, ya el otro año cumple 15 años. ¿Y de qué va más o menos el día? Bien, por ejemplo, las Olimpiadas Filosóficas es bien interesante porque de este evento deriva otro también. Las Olimpiadas Filosóficas, yo trabajo en una licenciatura en filosofía. Y hace 14 años hubo una preocupación dentro de la licenciatura y tenía que ver con reconocernos en el oficio, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos nos formamos en una licenciatura en filosofía, hay una fuerza en el saber disciplinar, pero finalmente hay un oficio que está en medio también de la licenciatura, y es que ser licenciado implica ser maestro, ¿sí? O sea, tú vas a enseñar, ¿sí? A veces, pero fíjate que ese proceso en el que tú te asumes en el ejercicio no es algo que ocurra de forma espontánea, ¿sí? A veces simplemente llegas al 10º semestre, por ejemplo, en el caso allá son 10 semestres, llegas al 10º semestre a ser arrojado al mundo, así como arrojar al mundo aquello que debe ser, ¿sí? Entonces arrojas al mundo a un maestro en formación que pasó por cierta formación en filosofía, pero que muy seguramente aún no se ha asumido en el oficio. Entonces, claro, pasa algo muy interesante, y es que la licenciatura se va a preocupar por este carácter de enseñabilidad, se va a preocupar también porque, pues en el caso colombiano, nosotros como área de conocimiento, bajo unas ciertas dinámicas gubernamentales o reglamentarias, nos hemos sentido un poco agredidos, ¿sí? Un poco agredidos en el sentido en el que bajo ciertas políticas pues se nos cambió la nominación, ciertas políticas han permitido que, por ejemplo, la necesidad de traer nuevas cátedras a la escuela hace que ya no exista el área de filosofía, sino que se llame pensamiento crítico, cátedra para la paz, pensamiento cívico, bueno, etcétera, etcétera. Entonces eso inmediatamente pues también genera unas formas en el aula, ¿sí? Porque el maestro de filosofía pues deja. Y otra cuestión tenía que ver un poco con que si bien nosotros desde la enseñanza de la filosofía no producimos saber filosófico, sí se producen unas maneras de saber, ¿sí? O sea, hay un saber escolar que circula en relación con la filosofía que se traduce en las producciones que puedan hacer nuestros estudiantes,
¿sí? En las apropiaciones que pueden hacer nuestros estudiantes. Entonces, las Olimpiadas Filosóficas se convierten en un gran evento que inicialmente arranca con su carácter competitivo, bajo 3-4 modalidades que son hacer ponencias, hacer filminutos, hacer imágenes filosóficas junto con su cuartilla. ¿Tipo memes? Sí, tipo, no tan memes, no, artísticamente hablando. Ajá. Y digamos, estas 3 modalidades se convierten como en la forma de participar y de que los profes de los colegios encuentren un lugar para mostrar lo que hacen en la escuela. También es como darle una ventana a que la filosofía sigue circulando en la escuela, ¿sí? O sea, que a pesar de la transgresión, nosotros tenemos muchos puntos de resistencia, muchos puntos de fuga, que no nos segregan, al contrario, nos fortalecen. Hace más o menos 4 años, empezamos nosotros, decidimos dar un paso adicional y fue hacia el modelo de no competitividad, es decir, volvimos, o sea, las Olimpiadas por su tradición se siguen llamando Olimpiadas, pero se convirtió en un encuentro de formación. Entonces fue en un encuentro de formación en el que los profes de la escuela de filosofía, que fue algo también muy bonito porque ellos siempre se han involucrado, pero en este caso asumen otro rol, ya no es el rol de jueces, sino es el rol de coordinadores de diálogo. Es decir, el espacio de diálogo, por ejemplo, de exposición de las ponencias, se convierte en un espacio para dialogar en relación con las diferentes temáticas. Nosotros hemos transitado por el concepto de amor. Por ejemplo, este año estamos trabajando sobre el poshumanismo, ¿sí? La relación con las tecnologías. Hemos hecho la transición también hacia la literatura, ¿sí? Cómo la literatura nos permite pensar la filosofía, ¿sí? O sea, cada temática ha sido, digamos, coordinada para generar otras posibilidades de hacer en la escuela. Adicional a eso, unimos una actividad que se había venido explorando desde las didácticas de la filosofía, una asignatura que pues, desde hace 4 años pues, he venido llevando yo, que había sido un experimento, pero que ya vimos que tiene sentido, fuerza, que ya le pusimos todo un carácter didáctico, conceptual muy coherente, y lo llamamos rally filosófico. ¿Sí? Que es un juego de rally, ¿sí? Que entendamos que es una suerte de ejercicio que combina lo físico, pero nosotros le metemos, digamos, aquellas habilidades de la filosofía que implican el pensar en cada una de las estaciones que se formulan. Claro, allí se pone en juego todo en el maestro de formación, porque hay unos tiempos, a propósito de los ambientes de aprendizaje, cada estación es un ambiente de aprendizaje, es un ecosistema de aprendizaje por sí solo. Entonces, me parece que la fuerza, digamos, de esa forma de transitar desde la enseñanza de la filosofía por las prácticas filosóficas contemporáneas, pues nos ha ayudado a nosotros también a reconocer el papel del maestro de filosofía. ¿Sí? Y pues las Olimpiadas se convierten como en una excusa también para que los maestros, desde el año pasado, por ejemplo, empezamos a implementar que el espacio no fuese solo de formación de estudiantes de colegio, sino que además les generamos un espacio de formación a los profes. ¡Qué padre! Entonces ha sido bien interesante. Este año, por ejemplo, llegamos con otra modalidad que va a ser un piloto, vamos a ver si nos funciona, que es el debate. No habíamos hecho debates, entonces vamos a ver si nos funciona la modalidad de debate. Pues esperar a ver, porque todavía no se han inscrito. Pues estamos de regreso después de la entrevista que ahorita vimos con la maestra Liz Castro, y pues bueno, estuvieron Mariana y tú como nuestras corresponsales. Zuleika, ¿cómo fue esa experiencia con Liz? O sea, ¿cómo se dio ese intercambio? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Pues la verdad es que fue una cosa así como bien interesante, porque ella fue en un marco de que nos vino a dar un curso de verano acerca de ambientes de aprendizaje, que por cierto estuvo súper padre también, o sea, porque es súper importante, yo creo, que para la educación el hecho de no quedarnos con la parte teórica nada más, sino trasladar estos conocimientos que tenemos y darles un aprendizaje significativo.
Entonces, pues fue como bien padre como ella nos presenta esa forma que tienen ahora de enlazar estos contenidos filosóficos con algo con lo que percibimos en el día a día. Sobre todo, yo creo que lo más interesante, Pau, ha sido como cuando nos habla de cómo habla con los niños y las niñas de estos conocimientos filosóficos. Yo me quedé así como de cómo le hace. O sea, filosofía para niños, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, es interesante porque dices, pues, ¿cómo le enseñas de filosofía a niños y niñas? Si cuando le enseñas a personas adultas a veces es como de, ¿cómo les explico? O sea... Que fíjate, bueno, ahorita que rescatas un poco, a mí me tocó, agradezco justo al doctorado en Filosofía e Historia de las Ideas, a la Unidad Académica de Filosofía, por permitirme la experiencia de irme de intercambio a la UPTC. Me tocó ir allá. Y algo que a mí me sorprendió mucho, que veo de diferencia, pero también pues tenemos mucho que aprenderles, me imagino que ellos también de la UAS, es que las unidades académicas allá no funcionan así. O sea, por ejemplo, la UPTC es una universidad y todo está concentrado en el mismo campus. Y nosotros, por ejemplo, pues sí sabemos aquí en Zacatecas que tenemos que desplazarnos a las unidades académicas. Eso también nos permite conocer toda la ciudad. Pero allá me pareció muy bonito que la comunidad estudiantil está junta, tanto de preparatoria, licenciatura y posgrados, en el mismo espacio, están conviviendo todos. Y entonces hacen mucho trabajo comunitario, mucho trabajo en colectivo, porque nos comentaban que la mayoría de los estudiantes pasan todo el día ahí. Como son estudiantes de municipios, no se van a sus casas porque la mayoría rentan, y no se van a sus municipios tampoco, y entonces algo que pasa en la universidad es que están desde 7 de la mañana a 10 de la noche en la universidad. ¡Wow! Sí, interesante saberlo. Sí, es muy interesante porque realmente ocurre todo ahí en el campus, ¿no? Comen ahí, conviven ahí, hacen todas sus actividades juntos. Y creo que Liz tiene mucho de eso con lo que platicaban de hacer filosofía para niños. Ella también creo que orgánicamente hace mucho la filosofía pensando como para una aplicación, como en algo comunitario, en algo situado. Y yo creo que es interesante poder aprender nosotros acá en Zacatecas de cómo podemos también hacer eso, ¿no? Sacar la filosofía de la universidad para llevarla a otros espacios. Pues afortunadamente tenemos buenos directivos en nuestra unidad académica que han logrado estos intercambios estudiantiles, y pues un abrazo también a nuestros queridos hermanos de Colombia por lo que están batallando ahorita y el terremoto que sacudió a su ciudad. Esperemos que todos nuestros compañeros de la UPTC estén muy bien y les mandamos un cordial saludo. Y pues bueno, voy a hacer así como que un comercial rápidamente porque vamos a tener un coloquio internacional justamente con la UPTC, va a ser en septiembre, está programado y va a tener el enfoque pues de enseñanza de la filosofía, un enfoque más educativo y más no tanto como de ciertas corrientes filosóficas que son más hacia lo teórico, sino que también vamos a ver muchas cosas de aplicación de la filosofía. Ese coloquio ya les tendremos los pormenores porque pues pueden asistir a escuchar las conferencias, pueden participar como asistentes y pues ahí los vamos a esperar en ese coloquio, en el primer coloquio internacional que vamos a tener en conjunto con la UPTC. Y pues este fue el primer episodio de la 6ª temporada de La Certeza del Pastel. Te extrañamos, Mariana. Así fue, en el próximo episodio aquí nos vemos. ¿No tienes escapatoria? Nada, no sé. Eres una parte importante de este equipo. Sí, ya no nos puedes fallar. No, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Bye.